Seamos flojos para todo, menos para amar. ¿Cómo están hoy martes? Tenemos una querida invitada, artista, bailarina, coreógrafa, Galia Evenschultz, con su conferencia El tiempo en las plantas. Leamos el currículum. Galia Evenschutz, artista escénica y visual. Su práctica se desarrolla entre la danza y las artes visuales, integrando diversas técnicas de movimiento y enfoques experimentales. Su trabajo explora el registro del movimiento y del paso del tiempo, la presencia escénica del cuerpo y su relación con la arquitectura. Ha presentado su obra en museos y espacios culturales de México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Ha colaborado como bailarina y performer con distintos artistas. Ha recibido apoyos y comisiones nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Con ustedes, Galia Evenschutz. Hola. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a dar esta plática de una investigación que llevo haciendo mucho tiempo, que está relacionada con la exploración desde el cuerpo. ¿Me pueden dar a la... Bueno, el cuerpo, la naturaleza y la arquitectura son como elementos que están conviviendo, que a la vez son lo mismo, que se necesitan unos de otros, y que el cuerpo, por un lado, tiene esta parte de organismo como la naturaleza, como un árbol, como una planta, y a la vez se proyecta en la arquitectura y tiene una arquitectura por sí misma, ¿no? Como la estructura del cuerpo, la manera en que crecemos, en que nos dirigimos, nos sentamos, nos ponemos en cierta postura. Todo eso es una arquitectura, un acomodo espacial en otro espacio. Y también somos parte de la naturaleza. ¿Me pueden dar a la siguiente? Entonces, bueno, tenemos el cuerpo, que es un vehículo, es nuestra materia prima, es nuestra herramienta, también es un gesto y se está moviendo constantemente, está percibiendo constantemente, está en constante adaptación, en constante envejecimiento, en constante vida. Y de ahí me gusta pensar que se expande hacia la arquitectura, se proyecta hacia la arquitectura, y entonces ahí estamos pensando en geometría, en lo que les acabo de decir, la proyección del cuerpo hacia el espacio, en el asentamiento, en la adaptación, en el refugio y en la casa. Y con esto es como pensar que, bueno, no estamos solos, no somos un individuo independiente de todos los demás, de todas las demás, de todes, sino que formamos parte de un hábitat, de un organismo muchísimo más grande que nosotros, que nosotres, y que conforme hay más tecnología, más medios de comunicación, de repente nos hacen pensar que con una pantallita y nosotros mismos no requerimos más y podemos
informarnos, estar atentos, estar actualizadas, y se nos olvida que somos parte de todo un contexto, de todo un mundo, y que todo lo que hagamos afecta a las demás, y que necesitamos estar abiertos, proyectando para transformarnos, para crecer, para evolucionar. Entonces aquí es donde viene la parte de la naturaleza, que somos parte de ella, pero la vemos siempre como la naturaleza o el paisaje, eso que vamos al campo a ver naturaleza, ¿no? Pero hay naturaleza en todos lados y somos parte de ella. Y así como un árbol envejece, como un árbol va creciendo, y conforme va creciendo los anillos de su tronco van haciendo un dibujo y van haciendo un registro de su vida, igual nosotros en nuestro cuerpo tenemos todo el registro de nuestra vida como un paisaje, ¿no? Las cicatrices, las operaciones, las manchas, moretones, es también un paisaje y es también un registro del paso del tiempo. También, si nos abrimos a esta idea de que somos parte de un todo, tenemos que abrirnos a la idea de que hay un caos general que por mucho que creamos controlar, no lo podemos controlar por completo, por lo menos, y que cada cosa que hagamos, cada actividad, cada dinámica, cada movimiento que hagamos tiene su efecto en otra persona, su efecto energético hacia los demás, tiene una consecuencia. Y que igual que la naturaleza, los deshielos, los temblores, los volcanes, estamos en constante transformación. Y entonces, como seres escénicos, para mí es muy importante, bueno, no para mí, creo que como seres escénicos es importante adaptarnos, no estar constantemente con la seguridad de que manejamos una técnica, o que como vamos a estar en un teatro y es una caja negra, vamos a controlar todo, ¿no? Vamos a poder controlar todo. Siempre hay una cosa, aunque hayamos ensayado 1000 veces, no siempre es la misma función, ¿no? Pero bueno, también hay otra manera de adaptarse a eso, que es salir a espacios que no son cajas negras con iluminación, ni con telón, sino a espacios arquitectónicos o espacios paisaje, espacios urbanos que dan estímulos y que afectan a nuestro ser escénico, y nos pueden, desde esa afección, nos pueden dar mucho material para con qué trabajar. ¿Le pueden dar a la siguiente? Entonces, si proyectamos nuestro cuerpo hacia la arquitectura, nos volvemos parte de esa arquitectura, ¿no? Entonces, podemos pensar que tocamos cada vórtice, que nuestro cuerpo se expande, que somos líneas que trazamos con ellas el espacio. La siguiente. Y a partir de esas líneas también podemos hacer puntos de fuga, perspectivas que crean la idea de velocidad, de movimiento, y que hacen como
hacen a la persona que lo ve y a la misma persona que lo ejecuta como una sensación que todo se está moviendo a la vez, ¿no? O a la par. Si pensamos que cada vez que estamos caminando, así en nuestra vida normal, si estamos caminando, estamos haciendo trayectorias y estamos creando líneas en los espacios, ¿no? Si caminamos de manera suavecita, esa línea es suavecita, ¿no? Pero si caminamos como más determinados, puede ser una línea como mucho más fuerte. Si caminamos así, puede ser una línea mucho más gestual, ¿no? ¿Pueden seguir? Ajá. Y nuestra presencia traza manchas, líneas, improntas en cada espacio donde estemos. La siguiente, por favor. Entonces pensemos que no solo estamos haciendo formas con el cuerpo, sino que estamos haciendo formas en el aire, en dibujos en el espacio, con nuestras proporciones. Y así es como hemos hecho nuestras casas, así es como hacemos nuestros vestuarios, así es como se hacen los edificios, las carreteras, a partir de esa idea de que nos trasladamos y vamos creando improntas de esos traslados. La siguiente, por favor. También si pensamos que somos seres geométricas también, y nuestro vestuario nos puede modificar esas formas geométricas. Nuestro vestuario puede hacer puntos de color en el espacio, puede hacer escala en el espacio para que las personas que ven, la audiencia, pueda entender y sentirse en esa escala también. La siguiente, por favor. Entonces, desde nuestro ser geométrico podemos crear líneas geométricas, ¿no? Compases reconocibles, simetría, epicentros. Seguimos, la siguiente. Y podemos, desde ese traslado del cuerpo, hacer improntas en muros y crear la sensación de que eso puede continuar y continuar y continuar como una secuencia, o que varias personas pueden hacerlo. Entonces me gusta pensar a nuestra capacidad escénica en ese aspecto, que no se limita solamente a un escenario, aunque el escenario te da muchísimas posibilidades, ¿no? Pero que de repente hay muchos elementos fuera de un auditorio, un escenario, una caja negra, que inmediatamente nos podemos adaptar a ella, las podemos absorber y de ahí buscar movimientos, buscar un lenguaje corporal. La siguiente, por favor. Y entonces vienen estas cosas que hago luego con bailarines, que es hacer secuencias, hacer dibujos que son en realidad bailes, dibujo, trayectorias en el espacio, y que se vuelve como un ser más grande con todas las otras cuerpos, pero ya como que el cuerpo no es cuerpo, sino son líneas, son manchas, son estructuras que siguen trazando y haciendo improntas en el espacio. Seguimos. Ay, aquí recordando a nuestro amigo Cherry.
Ah. Y bueno, también todas nuestras trayectorias dejan, todos nuestros movimientos dejan una huella, ¿no? Dejan una impronta que a veces en una coreografía, en un teatro, no, pues uno cree que terminó la coreografía, se cierra el telón y aplaudimos y ya acabó. Pero en realidad esa impronta que queda después, esa sensación, ese silencio antes de aplaudir, o ese silencio antes de que se cierre el telón, es una delicia, que es como un momento inmenso que muchas veces se nos olvida escuchar, ¿no? Entonces también es un poco estas ganas de que con estos trazos, la siguiente por favor, que como que esas trayectorias, eso que fue un encuentro entre la audiencia y entre las personas que trazan, que se trasladan, se quede ahí como recordando eso, ese momento irrepetible. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso fue un poco como una introducción para enfocarnos en hacia desde donde vamos a ver ahora esta investigación, ¿no? Que fue con el ánimo de buscar otras maneras de dialogar con las bailarinas, con los seres escénicos, de promover que busquen algo más allá de las técnicas que ya aprendieron y que a la hora de moverse vayan haciéndose preguntas, ¿no? Entonces, de esta forma empezamos siempre dibujando, haciendo un dibujo de observación, un dibujo de escucha, en donde las plantas, los árboles son el objetivo y la idea es estar un tiempo como una especie de un acto meditativo, como un acto de pensar, de reflexionar, que se dibuja copiando la naturaleza, pero tratando de ir archivando todas esas texturas, colores, direcciones de crecimiento en el archivo catálogo que tenemos para después buscar corporalmente una reflexión. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Es chistoso porque yo le cambio aquí y entonces creo que ustedes ya le cambiaron y entonces yo estoy viendo una imagen que luego volteo y digo, ¡ay no! Todavía no la veo. Pero creo que ya nos vamos a poner más a la par. Entonces, es pensar que un dibujo también puede captar información y material para luego desarrollarlo en movimiento y también para hacer composiciones, ¿no? Porque aquí hay tonalidades de color, hay líneas mucho más suavecitas, hay trazos mucho más marcados, más hacia adelante, más en la primera plana del dibujo y mucha gestualidad, ¿no? Entonces quisiera que por un momentito, ahí donde están en su lugar, trataran de seguir con su mano, con las dos manos, las líneas que están viendo y tratando de variar la velocidad con la que la siguen según el tamaño, según la tonalidad, tratando de usar todo el brazo, que no solo sea así como la manita, ya si le pegan al lado, pues pidan luego perdón. ¿No? Y cómo reflejarían, también usen la mano izquierda o la mano derecha, aunque también usen la mano con la que no usan para dibujar o escribir. Y cómo dibujarían las líneas que están más atrás,
cómo reflejarían el color verde, los acentos de color. Y un poquito más lento. Un poquito más lento, exacto. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo al dibujar este viejito que se llama, al cactus le llamamos viejito, ¿no? Generalmente. Y entonces luego traté de hacer ya en mi estudio, primero dibujé en el jardín donde estaba, en el jardín botánico dibujé el cactus, ¿no? Tratando de tomarme mi tiempo, de buscar los pelitos, de buscar todas las texturas. Y lo increíble es que cada vez que veo ese dibujo, recuerdo ese momento. O sea, recuerdo cómo me sentía, recuerdo el clima, recuerdo la calidad de la luz. Y yo no sé ustedes, pero a mí siempre me pasa que como que hago la traducción de cómo sería yo ese cactus, o cómo somos los seres humanos, cómo sería ese ser viejito corporalmente, ¿no? Entonces hice como esta idea de un ser cactus con todas esas cosas que tiene el cactus viejito, que estas cositas que le cuelgan así, ¿no? Entonces, no sé si quiera alguien pasar a copiar un poco a ese cactus viejito. Yo le puedo ir guiando, no se preocupen. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bravo. Ok, bueno, muchas gracias. A ver, ponte, no, aquí, y ve el cactus. ¿Lo estás viendo? ¿Se ve bien? Creo que se ve mejor en mi computadora, perdón. Sí se ve un poco detallado, pero bueno, no sé si sabes cuáles son esos cactus, que tienen como pelitos así, ¿no? Ajá. Entonces, tómate un ratito para acordarte de ese cactus, con los brazos sueltos. Ajá. Ok. Ahora voltea hacia el público, hacia tus compañeras. Okay. Y cierra los ojos. Y bueno, lleva ese dibujo a tu cuerpo y trata de imaginarte cómo es esa textura. Tienes de estos pelitos que están alrededor de todo tu cuerpo. Y estos nopales crecen como con módulos, entonces la parte que está abajo, tus pies, tus pantorrillas, toda esa zona de tu cuerpo es mucho más vieja, mucho más hecha tronco, mucho más verde oscuro, casi café negro. Y luego vas creciendo como por módulos, como por estas hojas de nopal, vas creciendo. Y entonces no es tan plana tu postura, ¿no? Porque no solo ves al frente, ves hacia atrás, ves hacia un lado, tus nalgas, por ejemplo, pueden ver para acá, tu hombro para la esquina, tu cabeza para... Ajá. Tu mano es otra hoja de nopal. Y la parte de arriba es mucho más verde, mucho más joven, pero todo tú estás lleno de esos pelitos, que esos pelitos lo que hacen es que te protegen del sol, te protegen de los insectos, y a la vez estás firme, y aunque no lo veamos, no paras de crecer y de moverte.
pero nosotros no podemos ver cómo te mueves, pero sí te mueves. Bueno, aquí a nuestro ejemplar de viejito. Muchas gracias. Ay, estoy un poco triste porque mis imágenes están mucho más detalladas que estas. Pero bueno, seguimos. La siguiente, por favor. Entonces a mí me gusta imaginar, por ejemplo, si vemos a las personas mayores que ya están como más encorvadas y ya tienen mucha más vida en su cuerpo, mucha más experiencia, y las ves al lado de un árbol, me encanta porque es la misma, lo mismo, ¿no? La misma estructura, somos parte de un todo que está ahí, y me gusta muchísimo hacer esa comparación. La siguiente, por favor. Entonces, la manera en que trabajamos con esta investigación es ir a hacer caminata, explorar, y luego cuando, bueno, hacemos como estas dinámicas de caminar en silencio, ver las texturas, ver los colores, escuchar con todo el cuerpo, y luego cada quien escoge un espacio para dibujar, y es un dibujo de observación, como les decía. Para mí la observación y la escucha es lo mismo, es la misma actividad y se hace con todo el cuerpo. Y bueno, después de eso viene una parte de como encuerpar o hacer ese movimiento real, no solo dibujado, ¿no? Y es un poco como lo que hizo aquí, ¿cómo te llamas? Oscar. La siguiente, por favor. Y pasa mucho que cuando estás dibujando agudizas se ejercita por un lado como la cabeza, el ojo, la mano, el lápiz y el papel y el objetivo, ¿no? Como un círculo ahí de observación que por un lado es una delicia porque te hace enfocarte en una sola cosa y escuchar y estar en el presente. Y yo lo veo como la misma manera de estar en escena, ¿no? De estar en el presente con una escucha enorme, amplia, totalmente atenta a los estímulos externos. La siguiente, por favor. Y luego viene la parte de hacer un dibujo después de haberse movido, ¿no? Y entonces viene otra reflexión y viene también una manera de registrar y hacer memoria, meter en tu catálogo, en tu archivo de catálogos de dibujo, que diga, de líneas, de texturas, eso que ya reflexionaste, eso que ya observaste, ¿no? Quisiera, a ver, vamos a hacer una cosa. Sí, quisiera que... ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que nos vamos a regresar a ver, la anterior, por favor. Esta. Entonces, si pueden pasar 4 aquí adelante, por favor. ¿Quién se anima? No, 5. Entonces, te pones por ahí. Ahí van. Tú te pones por allá. Hola. Tú te pones por aquí. Pero vean a diferentes, puedes ver tú a esa esquina. Ponte tú un poquito para allá atrás. Ajá. Tú vete para acá. Ajá. Y tú ve para allá. Tú ve para atrás. Ajá. Bueno, no,
Sí, para atrás sí vas a poder. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo es la dinámica que hacemos cuando estamos en la naturaleza, en el espacio. Entonces, cierren los ojos, relájense, sientan que su esqueleto cae, se asienta. Y ahora se van a imaginar que de sus plantas de los pies salen raíces que se expanden por abajo, que están expandiéndose por el piso, sintiendo donde hay minerales, explorando donde hay humedad. Y eso manda información inmediatamente, esas raíces, a todo su cuerpo. Se sigue expandiendo, se sigue expandiendo. Son muchas líneas chiquitas que se van expandiendo y podríamos pensar que son el cerebro de la planta. Y ahora imagínense que tienen ojos en todo el cuerpo. Imagínense que escuchan con todo su cuerpo. Y que con las manos son como otra especie de raíces, que cada una independientemente, no las dos de la misma manera, están explorando el aire, donde hay calor, donde hay humedad. Y también eso está mandando información a todo el cuerpo. O sea, sí exploran con las dos manos, a lo que me refería es que no de manera simétrica. Pero las manos están explorando, están sintiendo, no están haciendo formas, están explorando. Están como si tuvieran ojos en las manos. Y a la vez que están haciendo eso, su cuerpo, giren su pecho hacia la luz, como si se estuvieran dejando irradiar por la temperatura, pero solo el pecho. Y así vayan como girando cada parte de su cuerpo para que se caliente con esa luz, como si esa luz fuera el sol. Y lentamente, un poquito más lento. Y permita que sus brazos vayan expandiéndose en el espacio, que no se queden abajo, sino que busquen también por atrás y no de manera simétrica. Con los ojos cerrados. Bueno, hacemos pausa. Y ahí, sin moverse, imagínense su forma, su textura, su color. Y abran los ojos. Y muchas gracias. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente.
donde es un poco como buscar pretextos, buscar impulsos externos, ¿no? Que no todo sea desde adentro, sino qué me está diciendo el exterior, cómo lo exploro, cómo lo recibo y cómo respondo, cómo proyecto eso que estoy recibiendo. Y como es un ir y venir con la línea, con el dibujo y con el movimiento, es tratar de hacer traducciones como de intensidad, de negros, de grises, de tonalidades, de texturas, ¿no? Cómo llevar eso al cuerpo. Entonces, es un poco abstracto quizás, toma su tiempo, pero ha sido una manera muy bonita de dialogar con las bailarinas, con los bailarines y tratar de buscar desde otro lugar su desenvolvimiento de movimiento, ¿no? Como hacerles, moverles el tapete. Entonces también hacemos, a ver, necesito a dos personas. A ver, sale. No, pero los dos aquí. No, todavía no importa. Entonces, tú eres la planta, ¿ok? Y tú eres la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, vas a hacer que esta planta sienta esa fuerza de gravedad y que la planta de la fuerza de gravedad se vaya impulsando, ¿no? Entonces, es un poco como ese ejercicio de allá arriba que la persona de abajo le hace sentir como ese peso y la persona de arriba de ese peso como impulsarse hacia el otro lado, ¿no? Pero pensando que imaginándote que estás creciendo. O sea, no te imaginas, sí estás creciendo, pero aquí lo vamos a hacer un poco más declaradamente, estás creciendo, más visible, ¿ok? Entonces tú te estás empujando de la tierra y esa fuerza de gravedad que te hace estar para abajo, te ayudas de ella para subir. Ajá. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa. Tú no le estás haciendo llaves, sino nada le estás dando peso. Entonces, te estás impulsando de eso. Y ahí que donde yo te estoy haciendo que te impulses. Pero tú empujas. Tú empujas. Es un poco así. Pero no tanta fuerza, como que me voy para allá con ella. No, eso no. ¿Cómo me impulso? Entonces, es un poco imaginar los elementos de las propiedades de la planta, cómo las llevo a mi organismo, ¿no? Y que en realidad sí hacemos eso también nosotros, ¿no? Todo el tiempo estamos luchando con la gravedad y yo sé que en danza hay miles de técnicas y ejercicios con la gravedad. Este es como lo mismo, pero pensando que somos plantas, ¿ok? Muchas gracias. La siguiente. Ajá. Bueno, entonces, a mí me gusta, ay, es que luego no quiero decir a mí, pero bueno, pues como coreógrafas y maestras y todo, pues como que tenemos nuestros métodos y a mí me gusta trabajar con
bailarines, bailarinas con los que que son creativos, ¿no? Porque hay muchísimas aptitudes, muchísima técnica, muchísimas bailarines increíbles que bailan maravilloso. Pero para este tipo de trabajo hay veces que tanta técnica es un poco estorba. De tanta técnica y tanto virtuosismo falta escucha, ¿no? Tanta técnica, tanto virtuosismo, falta creatividad individual. Y como seres escénicos tenemos también esa responsabilidad de desarrollar nuestra creatividad y de seguir teniendo escucha, así sean las máximas bailarinas, ¿no? Hay que seguir teniendo siempre escucha. Entonces le invité a bailarinas con las que que además son amigas, ¿no? Que me gusta siempre trabajar con personas que me retroalimentan, que tenemos empatía y que hay una idea amplia del ser escénico que no se constringe solo al virtuosismo, a la técnica y a la presentación en teatros, sino que hay un interés en lo plástico, en lo reflexionar desde el cuerpo. Entonces, he trabajado mucho con Tania Solomonov, con esta investigación, y llegamos a algunas conclusiones con las que queremos seguir trabajando, ¿no? Que con estas exploraciones la mirada afecta a la respiración, que se hace como un circuito que si estamos atentos a una, estamos atentos a la otra, si suavizamos la mirada, se suaviza la respiración, que un sistema le informa al otro, tanto un sistema interno como un movimiento, como el organismo externo, que los ojos tendrían que estar más con la idea de no viendo, sino como un músculo, un organismo más del cuerpo, un órgano más del cuerpo, perdón, y que no está mirando, sino que está percibiendo, está absorbiendo. Entonces es una mirada que no está atenta así, sino que está como atmosférica, como más general. Que el torso funciona como pantalla, o la espalda, como partes del cuerpo que sirven como pantalla, como les dije hace rato, ¿no? Que reciben la luz. La gravedad, como les decía, y la orientación, como imaginar que si nos vamos proyectando para allá, como llevamos todo hacia allá, o si nos dirigimos hacia acá, como estar más atentas a la orientación de ese crecimiento. ¿Pueden poner el video de Tania, por favor? Entonces aquí son exploraciones que hacemos en mi estudio, en donde se puede juntar el dibujo, se puede juntar materiales que nos ayudan a mover el cuerpo o que estorban al cuerpo para moverse, y se hace otro tipo de movimiento. Y la idea no es moverse por moverse, o moverse buscando una cosa bella o técnica, sino más bien moverse porque estamos haciéndonos preguntas.
Gracias. Nos vamos ahora con la siguiente, con Anaís Woods. La siguiente. Ajá. Bueno, trabajar directamente en la naturaleza da muchísimo más información y muchísimo más entrega para explorar, entrega corporal, entrega escénica, y se hace todo mucho más grande. Nos centramos en buscar el estado planta, que con varios ejercicios y varios tiempo de trabajar con Anaís, con Tania, se llega a un estado planta muy divertido, que sí te hace sentir como si estuvieras en el jardín botánico observando un ser ahí. Pero muchas veces nos agarramos de lo que hay ahí, ¿no? Como vieron con Tania moviéndose con estos estropajos y hilos y cuerdas. También aquí Anaís no sabía bien cómo moverse, y de moverse encontró una rama, y esa rama la llevó a hacer movimientos como mucho más auténticos. No era tanto como, ay, estoy explorando porque aquí Galia me está diciendo que explore, sino que de repente la rama le dio razón de ser para moverse y encontrar formas, y se hizo como una forma continua de la rama con ella, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces también es pensar que el cuerpo es como el cuerpo es una escultura. Se puede ver como una forma más allá de una persona, sino como una forma. ¿Hasta ahí llega? Ah, le puse uno muy chiquito. Pero bueno, son puras exploraciones, entonces no es que tengamos que... La siguiente, por favor. Aquí estaba yo con Ricardo Daniel, que él es más joven, bueno, más joven que nosotras, no más joven que ustedes, pero es como... Por más joven tiene más energía, tiene más como ganas de hacer piruetas y más fuerza, y que todo está increíble, ¿no? Pero a mí me daban ganas de darle la vuelta, de buscar a un desempeño de Ricardo Daniel desde otro lugar, y sí era un poco complicado porque él quería siempre llegar a como a una especie de dinamismo y fuerza, ¿no? Entonces él no sabía bien cómo no se hallaba mucho con mis exploraciones, todas así como de clávate en la textura. Y hasta que se encontró un tronco, estábamos en los viveros, y se encontró un tronco, y con el tronco empezó a encontrar la forma del tronco, el circular del tronco, el peso del tronco, y empezó a hacer unos movimientos, unas exploraciones súper interesantes, porque se olvidó de sus seres escénico, bailarín, súper guau, ¿no? Y empezó a usar su cuerpo como con sus propiedades de cuerpo, de equilibrio, de peso, de masa, de enrollarse, de juego, y fue súper interesante como de repente veías movimientos que no había yo visto en Ricardo Daniel, ¿no? Pero que eran de él también. La siguiente, por favor. La siguiente.
Bueno, y con Toti también estuvimos explorando aquí afuera en los jardines. El ejercicio era seguir la línea del árbol, como les hice a ustedes hace rato, de seguir el dibujo, pero con todo el cuerpo. Y como que yo insisto mucho a veces en que sea más lento, porque es como estar más en el movimiento y que la línea se haga más explorada, más la escucha. La siguiente, por favor. Aquí hay varios ejemplos. Me voy a ir un poquito más rápido, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, ya 5 para empezar. Ok, entonces vamos a poner hasta el video de Toti. O sea, todo es como un proceso, una exploración que en algún punto la idea es llevarlo a algo más escénico, con vestuario, con cada performer con su especie distinta, ¿no? Pero es lento, ha sido lento y seguirá siendo lento y así, hasta que agarre su forma. Pongan porfa el video. Y el siguiente video de Aisha, por favor. Aquí está haciendo lo que les dije que hicieran hace rato, pero lo está dibujando, ¿no? Está dibujando lo que ve, las plantas, y tratando de llevar eso que dibuja a un movimiento. Y como un ir y venir de dibujar y de continuar la línea moviéndose. Y bueno, estas son como las aproximaciones a esta investigación, y puede ser un poco abstracto porque no lo estamos haciendo en sí, en el lugar, con la naturaleza, ¿no? Es como… Pero bueno, esta es una probadita y estoy abiertísima a preguntas. Gracias. Micrófono. ¿Quién se anima? Acá. Gracias. Hola. Bueno, se me hace algo muy interesante. Me gustaría saber cómo es que te interesaste de pronto en la naturaleza. Digo, como dices, a todos nos gusta, pero como ese interés de, a ver, voy a bailar como si fuera esa planta, ¿no? O sea, ¿cómo surgió ese interés? Y otro comentario que te quería hacer es que justo lo que pasó con el tronco, pues me remite mucho a lo que hacen los niños, ¿no? Cuando los llevas a un parque, justo ven que hay e interactúan libremente, juegan sin pensar cómo se ven o para qué o por qué, simplemente tocan, juegan, se montan, se caen, y como ese juego, ¿no? Me remitió a ese juego infantil que tenemos como conexión, sin temor a la tierra, sin temor a los bichos, ¿no? Que son temores que luego ya tomamos y ya no nos acercamos tanto. Y bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, un poco tu primera pregunta se responde con tu segunda pregunta, ¿no? Porque creo que, bueno, no creo, a mí me pasa, pero creo, eso sí creo, que como seres humanos nos pasa que estando en la naturaleza nos explayamos, ¿no? Estando en un espacio abierto, estando en el mar, estando en una montaña, todo nuestro organismo se maximiza, se sensibiliza, se vuelve más perceptivo, y pues partió desde eso, desde esa parte, ¿no? Que como ser escénico me gusta tener esas sensaciones en mi cuerpo, y creo que no solo me gusta, las requiero, las procuro como parte de un entrenamiento. Y
creo que también por consecuencia de esta sensación tan maximizada, tan placentera, tan perceptiva, te identificas con la planta, con el árbol, y de repente dices, pues también envejecen, también tienen cicatrices, también están batallando con el clima, también, ¿no? Y entonces por eso te digo que viene uno con el otro, porque desde ahí lo veo. Yo quiero preguntarte cómo le haces con todas esas plantas que no crecen de abajo para arriba, sino los tubérculos para abajo. Si has implementado en tu investigación el rizoma, esa raíz que crece por todos lados, no solo como los árboles hacia arriba, porque me parece un poco jerárquico cómo crece el árbol y cómo el capitalismo nos enseña de que todo es de abajo hacia arriba, ¿no? Primero esto, luego lo otro, luego te casas, luego... Bueno, y el rizoma me parece muy interesante, todas esas de las raíces. Quisiera saber cómo lo implementas en tu investigación. Pues de la misma manera que todo lo demás, ¿no? Yo nunca veo que, o sea, yo no veo al árbol o al estar parada que me va a llevar a casarme y a todo, aunque todo lo hice y ya lo dejé. Pero también acostada lo hice, ¿no? Entonces, creo que por mucho que hagamos un rizoma que sí lo pensó así también, ¿no? Lo que pasa es que fueron ejemplos muy individuales, y sí es cierto que tengo mucho eso del eje arriba y abajo, pero más pensándolo como en el cielo, la luz, el sol, la energía, el cosmos y la tierra. Y pues si estás en un rizoma, si estás acostado, de todas formas tengo la tierra y tengo el cielo, ¿no? Y aunque somos miles también, por mucho que estemos aplanados y expandidos, hay una arriba y una abajo, pues ni modo, ¿no? Y quizás en la Antártida pues están del otro lado, y sí es un poco todo así, y esa es la idea, ¿no? Pero no me gusta a mí tanto mentalizar, aunque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hay que reestructurar, renombrar, regenerar, sacudir y reconstruir. No me gusta llevar tanta reflexión mental o de dogmas o de consignas o de cosas a mi exploración corporal. Soy un poco más orgánica, más de cómo voy sintiendo, ¿no? Porque si no me salen muchos juicios, prejuicios que me detienen a algo que quizás me salió natural, y no por eso es que quiera que mis hijos se casen y me hagan abuela, ¿no? Gracias. Gracias por las llagas. Se lo pasan. Yo quería saber cómo se aborda la escena. O sea, ahorita igual llevo un proceso con una coreógrafa que es sobre las raíces, y nos encontrábamos con la problemática de que justo el tiempo de la planta es lento, ¿no? Y cómo se presenta eso en escena, o sea, de que hicimos exploraciones y nos llevaba 20 minutos. Y para ella la idea era que tuviera una duración de 5. Entonces igual era como, ok, resumir eso, o sea, nos encontramos con dos cosas, ¿no? De que, primera, como con nosotras como haciendo esa raíz, era difícil porque tenías que mantener esta cualidad de lentitud, y como que igual encontramos que para que se notara este crecimiento habían estos estacatos o como cortes, pero como teníamos un cierto tiempo, como que igual, o sea, llevarte te quitaba al mismo tiempo esta corporalidad de planta, ¿no? Entonces sí fue como, ok, lleva su tiempo, y fue como la decisión, ¿no? De que pues ni modo, que dure lo que tenga que durar para que se entienda ese discurso, pero a la vez cómo manejas eso, ¿no? Porque el espectador, que era como que lo que teníamos en la cabeza, ¿no? De que, o sea, nosotras, padrísimo, ¿no? El tiempo de meterse en la planta,
pero por fuera para el espectador. Como ahora que me dices que lo abordas ya después para la escena, ¿cómo trabajas ese tiempo de la planta? Sí, es muy lento como dices y es un poco frustrante también, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo para profundizar hoy en día en ese tipo de trabajos y siempre sale otro proyecto y otra invitación o no sé qué, y entonces eso se trunca y se queda ahí pendiente, por un lado. Pero creo que la manera de solucionarlo es sobre todo pensar en el escenario ideal, ¿no? Quizás para este tipo de temporalidades un auditorio así no nos va a dar ese tiempo, ¿no? Pero si tuviéramos solo este auditorio, pues quizás pensar que los performers ya llevan un rato arraigándose ahí, ¿no? Y quizás pensar cómo ubicar al público para que no se tenga que sentar a esperar un inicio y un final, porque no lo va a ver tan claro, ¿no? No sé, pensar quizás que pasan, que den la vuelta o que estén como, no sé, pensar dónde pones al público, qué le dices, es un inicio, es un final, la entrada, función empieza tal, o le dices constante, hay todas unas palabras que ahorita no me vienen a la mente, pero hay como que está todo el tiempo sucediendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo haces como esta, que Andrea me invitó a trabajar con Dajú una vez y lo hicimos en el, fue rápido, no fue así como ya la superpuesta en escena, pero fue muy interesante lo que sucedió porque fue en el Jardín Botánico. Y sí había esta sensación de que pues estabas viendo plantas, ¿no? Era muy loco. Sí, como público te procuraba como otra manera de espectar. Como espectador estabas desde otro lugar. Entonces siempre es estar pensando qué quieres qué expectativa quieres que tenga, ¿no? ¿Cómo se la vas a mostrar? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué elementos le vas a dar para esa expectativa? Y también por otro lado, también es cierto que es muy peligroso este estado planta, hay que tener cuidado porque pues tú por dentro estás en la delicia o en tu planta o en no sé qué y la otra persona así como, ya me aburrí, ¿no? Pero ahí hay que trabajar mucho pues todos los elementos básicos de un ser performer, ¿no? Que tienes que estar proyectando, tienes que escuchar lo que sucede afuera, pero es igual que como con una planta que se está adaptando al exterior. Si se oscurece se cierra, o hay unas que al revés, que se oscurece y se abren. O sea, es un poco crear esas traducciones, metáforas para hacerlo en escena. Pásenle. Ya, gracias. Hola. Me cuestionaba un poco cuál es la relación de estas personas, bailarinas, con la naturaleza. Es decir, entiendo por lo que he observado hasta ahora en las muestras, una relación mucho más de la vista, de la observación, hacia esta naturaleza a la cual asisten, la dibujan las texturas, dibujan esto, pero no sé si de pronto están sintiendo esas texturas. Lo que estaba observando y cuestionándome es, veo bailarinas y bailarines como con demasiada ropa en relación a la naturaleza, es decir, únicamente un espacio de contacto en las manos, donde los pies están cubiertos, las piernas están cubiertas, chamarras amplias, supongo por la temperatura, que justo como que pensaba, ok, una vez asistiendo a esos espacios naturales, lo que cambia de perceptible directamente tal vez es la temperatura, la luz, lo que observo, pero qué tanto lo que toco, ¿no? Y justo como que en ese sentido veía cuerpos muy cubiertos, no porque tengan que estar desnudes, pero sí con una relación muy mínima desde las manos y tal vez no desde la espalda, que
que seguro si yo siento la naturaleza desde la espalda o desde los pies, tendría otra cosa, en movimiento, en pensamiento, en eso. No sé si es una pregunta, pero es un cuestionamiento que me hice ahora. No, está buenísimo tu cuestionamiento, muchas gracias. Que ahí lo que entra es este impedimento de hacer residencias en la naturaleza, pagarle a todos los performers y ir a hacer estas exploraciones en lugares más relajados y abiertos, en donde les digas échate y ensúciate y luego vete a trabajar, que no te vayas a trabajar a ningún lado porque seguimos aquí. Y eso puede sonar a justificación, puede ser que sí es una justificación. Entiendo lo que dices y se me antoja muchísimo hacerlo así también, y a la vez creo que para mí un poco parte nada más como del impulso de buscarlo, ¿no? También, que quizás no es tan literal, y todas esas herramientas y elementos que tú propones es verdad que me ayudarían mucho, y cuando estoy así de repente lo hago, pero también creo que podemos llevar como a un estar, a un imaginarte y a un hacer cosas aunque estés con ropa, ¿no? Un poco, no estoy diciendo que no haz lo que dices, porque es muy buenísimo y hay que hacerlo, sí. Y por otro lado, creo que no hay que ser tan literales, es decir, bueno, pues si está con ropa y no está trabajando algo ahí de exploración, ¿no? Son como ambas, pero sí es verdad que esa señal que dices es importante. Bueno, no señal, esa observación. Gracias. Hola. Ya. Yo tengo la duda de cómo decidías qué plantas o árboles con los que ibas a interactuar para tu investigación. ¿Llegabas y observando decidías, o ya tenías como alguna idea sobre la geometría que buscabas con los bailarines que estaban a tu disposición? No sé si... Pues más bien les decía a ellos que buscaran y que donde se sintieran a gusto empezaran, y casi siempre era por medio de dibujar. Creo que tengo que aclarar que hay una parte, mucho del trabajo que hago, que viene de las artes plásticas, ¿no? Entonces es de crear composiciones, de dibujar, y quizás ahí cambia un poco también la aproximación. Gracias. Dos y ya. Una, dos. Bien, Hola, muchas gracias, adorada. Estamos frente a un artista que nos hace recordar uno de los temas centrales, que es el contexto que eventualmente más tarde estaremos trabajando con los docentes y los alumnos, y me parece padrísima la coyuntura, porque me hace recordar que, bueno, ahorita que platicabas esto, ¿no, maestra? De cómo el contexto donde se presenta una obra es absolutamente determinante para el significado que produce. Entonces, un poco me hace pensar que el signo cambia según el marco donde el contexto aparezca. Y eso me parece que ustedes como bailarinas, como bailarines en formación, es súper importante como contemplarlo, porque si no contemplamos estos contextos, producimos esta técnica vacía, ¿no? de la que esta artista que hoy nos presenta su obra dice, bueno, tengo el caso de alguien con otra energía, con otra disposición corporal frente a un bailarín con un desempeño técnico alto, y que de repente, como que me imaginaba, hay como un proceso de contextualizar ese cuerpo dentro de tu investigación, y que creo que nos avisa de cómo hay que estar alerta frente a los contextos. Y hay otra parte de lo que nos compartes, de cómo
te encantaría que el proceso fuera todo el día y que pudieran ensuciarse, ya sea una residencia. Y eso habla del contexto económico, ¿no? De cómo a veces se nos olvida contemplarlo porque estamos muy centrados en la técnica, en girar, en saltar, que sin duda, dentro de un contexto que eso es valorado, pues podría obtener hasta dinero de ello, ¿no? De ser contratada a través de tener resuelto un contexto técnico dentro de un contexto de espectáculo o de show, por decirte, y luego por otra parte me hizo recordar también esta exposición que el contexto, aunque no es el fondo, sí es una parte muy activa de la obra, ¿no? Entonces, digamos, un poco lo quiero poner en la mesa como para ir calentando los vapores de que vamos a trabajar, que van a estar trabajando con el maestro Jaciel, que los maestros van a estar trabajando con Claudia y conmigo, y que, pues nada, que aparte de que es muy bello, muy contemplativo, y me llamó muchísimo la atención también tu tono de voz, maestra, como nos fuiste poniendo todos como muy calmos, y de cómo esos contextos que somos permeables, fíjate que no hasta allá, no, al contrario, una como calma súper bonita, y que nos recuerda que el contexto de lo político, de lo social, de lo lingüístico, de lo psicológico, de lo biográfico, ahorita comentando con la maestra a la vista, pues va a producir obra o va a generar pedagogía o didáctica o pensamiento complejo y filosófico. Es un comentario que me provocó tu exposición, maestra. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién está por aquí? ¿Ah? Bueno. Ya tienes. Es que tu obra, bueno, tu investigación me recordó a una obra que se hizo de cómo la naturaleza se ha hecho como a la arquitectura de las ciudades. Entonces, cómo esta se ha acomodado como un poco a las ciudades, y me dio la duda de cómo, si tú habías notado, por ejemplo, en los cuerpos de los bailarines, como cambio, por ejemplo, si se realizaba con una planta que estaba en ciudad, que digamos está un poco más contenida, a cuando estás en lugares más abiertos. No sé, es como una duda de si las corporalidades cambian, en donde podrías tú notar como esta soltura, y no sé si dentro de la ciudad también es como posible, como, o es más fácil o es más complicado. No sé, quería saber como tu experiencia como con eso. No, claro que las corporalidades cambian, y bueno, voy a como juntar un poco el comentario de Antonio y el tuyo, porque bueno, esto de las plantas es un poco un pretexto casi, ¿no? Como para buscar otra manera de, no buscar, como para hacer más evidente esa adaptación, ¿no? Pero como así puede ser como planta o no como planta, como llegar a un teatro y decir, bueno, ¿qué me afecta? ¿Dónde hay frío? ¿Dónde hay calor? ¿Cómo está? ¿Dónde está el público? ¿Dónde siento acá? Aquí está la luz, ¿cómo está la perspectiva? ¿No? Como no olvidar todas esas cosas. O estoy en la ciudad, me afecta todo el ruido, el concreto, el gris, la velocidad, y sí, llego a la naturaleza y es lo mismo, a la naturaleza, al mar, y se me expande el cuerpo y el horizonte se abre, no tengo edificios, me siento distinta, porque hay gente que le da hasta agorafobia, ¿no se llama? Entonces, todas las corporalidades afectan, todo el contexto te afecta corporalmente, y también el contexto, la historia, o sea, a mí me ha gustado mucho últimamente ver cómo las generaciones nuevas, su corporalidad es muy distinta a las nuestras, ¿no? O sea, nuestra manera de bailar es distinta, hay otras corporalidades, porque hubo otra experiencia, otra historia, ¿no? Todo eso es a lo que yo apelo con esto de las plantas, que quizás es un pretexto o podría verse muy literal, pero es que es en realidad un trabajo escénico, ¿no? Un ser escénico se tiene que entrenar de esa forma y hacer, y eso pasa, aunque no seamos seres escénicos, la corporalidad afecta, o sea, te afecta el contexto totalmente.
Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos misma hora mañana. Aquí anuncio parroquial. Sí, tenemos un anuncio parroquial. Ok. El video que vimos al inicio ya está disponible en YouTube y en Facebook. Ya está disponible en YouTube y en Facebook la charla de ayer, la que tuvimos con Abraham y con Ángel. Y estaría buenísimo, ya esta charla va a estar mañana, y lo que nos proponen aquí del área de comunicación es que estaría buenísima que la compartan con sus escuelas o con sus compañeros o con su comunidad. Y también en la página de Epicentro, que todo el mundo ya conoce, en el área de multimedia están disponibles más de 300 fotos del día de ayer para que las visiten, y si alguna les gusta la compartan, pero no se olviden darle tag a Danza UNAM. Ese es el anuncio. Muy bien, nos vemos al rato. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al recuento del segundo día de Epicentro 2026. Hoy nuestros cuerpos ya se reconocen mejor dentro del ecosistema que habitamos. Dimos nuevos pasos para construir amistades, imaginar otros proyectos posibles y ampliar la mirada colectiva. Nos reunimos alrededor de una pregunta central: ¿cuáles son nuestros contextos y cómo se integran nuestras danzas en ellos? Iniciamos la jornada con las prácticas corporales a cargo de César Zarco, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Angélica Acuña y Omar Carrum, de la Escuela Profesional de Teatro Físico y Danza, Citlali Piña, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, Rafael Carlín, de la Universidad de Guadalajara, Vania Saavedra, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, y Mijail Rojas, de Artífice, Centro de Formación Profesional, Creación e Investigación del Movimiento. Continuamos con los laboratorios de creación a partir de indagaciones poéticas y kinéticas detonadas por los paisajes creativos que Epicentro nos propone. Las plantas medicinales como metabolismo del territorio. Las cactáceas y su crecer en silencio. El manglar como tejedor de sentido. La vida acuática como metáfora de una transformación incesante. Los animales nocturnos y sus movimientos en la oscuridad. Y la vida de insecto en su dimensión volátil y rastrera. Más adelante llegamos a un espacio de profunda reflexión con la Cátedra Gloria Contreras, que contó con la presencia de la artista y coreógrafa Galia Ebenschutz, quien compartió la ponencia El tiempo de las plantas. En ella nos invitó a pensar nuestra interrelación con la naturaleza y la arquitectura a través del movimiento y el gesto, reconociendo nuestro cuerpo como un archivo vivo que deja huella en el mundo. Después de un descanso, retomamos la potencia del porvenir con la mediación de Lisette Campos, Jaciel Neri y Catalina Navarrete. Un espacio para profundizar junto a las y los estudiantes en las múltiples preguntas que emergen dentro del ecosistema de Epicentro. En particular, comenzamos a esbozar un posible código ético para pensar nuestra relación con el mundo. Cerramos el día con la segunda sesión del Encuentro de Pedagogías para la Danza, mediado por Antonio Salinas y Claudia Lavista, diseñado para fomentar un diálogo abierto, reflexivo y relajado entre docentes. En esta ocasión, el foco estuvo en reconocer los diversos contextos que atraviesan el complejo universo de la enseñanza de la danza. De manera orgánica, cada día nos reconocemos con mayor claridad en el deseo de entender quiénes somos y qué queremos construir como comunidad. Y aún viene mucho más de Epicentro.